Hola Beatriz Carolina Peña, bienvenida a Libros Conversados, que hoy puede ser más bien libros enronquecidos, porque la gripe me tiene un poco dañada la voz, pero aquí estamos. Bienvenida Beatriz Carolina a Libros Conversados. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el interés y el deseo de entrevistarme. Estoy encantada de estar aquí. Maravilloso. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer la primera pregunta de Juan Miranda y otros negros españoles en la Nueva York colonial. Beatriz, ¿qué es la microhistoria y qué nos puede aportar su conocimiento a los ciudadanos? Sí, la microhistoria es una manera de hacer historia. Se trata básicamente de tomar no quiero utilizar otra vez la palabra historia, pero utilizar la experiencia de vida de un individuo que por supuesto esté documentada y contarla de manera tal que el individuo como ejemplo concreto sirva para explicar un contexto mucho más general. Te doy un ejemplo. Yo trabajé, por ejemplo, el caso de un cubano, un joven cubano, que llegó a Nueva York en 1746 como parte de un grupo de jóvenes capturados en un barco corsario español, traído acá a Nueva York y entonces aquí esclavizado. Entonces, en vez de, a través de, digamos, de un estudio histórico que explique instituciones, la institución de la esclavitud, estadísticas, números, en este caso nos encontramos frente a la historia de un individuo concreto y a partir de los detalles de la vida de ese individuo, entonces podemos conocer el caso concreto de la esclavitud de él y a partir de eso ver su entorno y determinar entonces en qué consistía una experiencia de esclavitud para un joven que era capturado de un barco corsario, ¿no? Entonces, en el caso de Hilario Antonio Rodríguez, así se llama el individuo, sabemos, por ejemplo, cuándo llegó a Nueva York, en qué barco, qué corsario lo atrapó al llegar a Nueva York, qué le sucedió, si lo presentaron ante el Tribunal de Vicealmirantazgo o no lo presentaron. Esto indica que si lo declararon esclavo o no lo declararon esclavo. Luego, quién lo compró, qué tipo de oficios tuvo que realizar, a dónde lo enviaron. En fin, una serie de elementos de su vida que nos permiten conocer a un individuo y humanizar esa historia. En muchos casos, cuando hay relatos contados por el mismo individuo, pues entonces vamos a encontrar la voz del individuo historiado. Pero cuando no hay eso, como en el caso de Hilario Antonio Rodríguez, sino más bien cuando hay documentación, de todas maneras, esos detalles que están presentes en la documentación nos permiten acercarnos más al individuo. Entonces, un contacto mucho más personal, es una historia menos fría, es una historia más personalizada. Es una historia que no se centra en causas y consecuencias, como un curso de historia que yo tuve cuando estaba en el bachillerato, ¿no? Era causas y consecuencias, tal, hecho histórico y causas y consecuencias. Y entonces, claro, era una historia, a mí me interesaba porque siempre me ha interesado la historia, pero estaba muy alejada de mí, mientras que tal vez si me hubieran presentado la historia de un individuo concreto en cualquier hecho histórico que estudiamos en ese curso, y a partir de la historia de ese individuo, yo hubiera podido darme cuenta de cuál era el contexto y de allí entonces llegar a los números, llegar a los conceptos más amplios, llegar a definir las instituciones,
llegar a identificar otros elementos, ¿no? que confluyeran en esa historia en particular, entonces la historia tal vez se me habría hecho mucho más interesante, el curso de historia se me habría hecho mucho más interesante. Entonces básicamente se trata de eso, se trata de contar la historia a partir de la historia, reitero, de un individuo concreto o tal vez de un grupo pequeño y a veces hasta de un lugar concreto, con el objetivo de conocer el entorno, por supuesto, el contexto, el fenómeno en general, pero a partir de lo particular. Como dije antes, o dándole voz al sujeto historiado o haciendo que la historia sea más cercana, menos fría, menos distante, más personal, más empática para la persona que la lee.